Todos nos acordamos de la crisis económica que tuvo lugar en el año 2008, en la que muchas empresas tuvieron que cerrar y en la que muchos trabajadores se vieron en la calle. Y todas nos acordamos también de cuáles fueron las medidas adoptadas en aquel entonces. No va a haber ningún rescate de la banca española. El gobierno de España inyectó miles de millones a la banca para que estos no quebrasen. Vamos, lo mismo que hacen ellos cuando una familia no puede pagar su hipoteca. Que evidentemente ahora habrá que meter dinero público, pero después esa entidad, cuando ya esté saneada, cuando ya esté recapitalizada, cuando ya esté financiada y siendo como es la primera entidad financiera de España, se va a vender y por tanto se va a recuperar la inversión que hace en este momento el Estado. Otra de las medidas que tomó el gobierno español fue la de implantar una amnistía fiscal para que los mayores defraudadores de este Estado pudiesen lavar su dinero negro pagando solo un 10%. Una vez más, y como en todas las crisis, los ricos se hacían más ricos a nuestra costa. Después de meses de encierro y con posibles rebrotes encima de la mesa, la mayoría de economistas coinciden en decir que se avecina otra crisis parecida, incluso peor que la del 2008. Porque ha practicado una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido provocar mucho más desempleo y un empleo precario, y por tanto nuestro compromiso va a ser derogar la reforma laboral. Y yo digo alto y claro que la primera medida que vamos a poner en marcha en cuanto empecemos a gobernar este país a partir de noviembre de 2015 es derogar la reforma laboral. Eso es lo que vamos a hacer. Te diría las tres primeras cosas que haría si fuese elegido presidente del Gobierno. La primera sería derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Y ante ella le dije que la reforma laboral del Partido Popular es la reforma de la pobreza laboral y de la falta de derechos. Y por eso la vamos a derogar y cambiar de arriba abajo en cuanto lleguemos al gobierno. Y derogar la reforma laboral que tu asesor económico aplaudió en los papeles de FAES, que es la Fundación de Aznar. Porque la reforma laboral del Partido Popular lo que ha provocado ha sido más paro, más desigualdad y más precariedad. Y mi compromiso, Albert, es derogar la reforma laboral entera. Que quede claro, para mí no es una opción, es una obligación derogar la reforma laboral. Hoy esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral. A la señora Aizpurúa, agradecerle el tono, agradecerle también la abstención. Agradecerle la abstención. Decirle, como he dicho en otras muchas ocasiones, que ese compromiso de investidura, que se puede materializar claramente en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, como también con la suya, pues de derogar la reforma laboral, permanece indeleble y que, por tanto, pues en el momento en el que, pues lógicamente, salgamos de toda esta emergencia sanitaria, que todos deseamos cuanto antes salir de ella, pues evidentemente retomaremos nuestras prioridades de legislatura. Durante unas horas, la clase trabajadora estuvo de enhorabuena, ya que los partidos en el gobierno, PSOE y Podemos, llegaron a un acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral, hecha por el PP en el año 2012. Pero horas después de hacerse público ese acuerdo, el PSOE se echó atrás, dando la espalda a la clase trabajadora. Nadie tiene derecho a frustrar la ilusión que ayer generó esa buena noticia. Porque esa no es una frustración que pueda ser achacable a Euskal Herria Bildu. Quien frustre esta noticia y este acuerdo tendrá que dar explicaciones no a Euskal Herria Bildu, sino al conjunto de trabajadores del Estado y al conjunto de trabajadores de nuestro país. Para Euskal Herria Bildu, este es el acuerdo que suscribimos ayer. No hay otro acuerdo. Y vamos a seguir trabajando para que este acuerdo se cumpla. Y se cumpla en su integridad. Hoy ha dicho el vicepresidente del Gobierno, y estamos de acuerdo con él,
en que este es el acuerdo que ayer suscribimos y que pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple. Señora Pradas, sí, vamos a derogar la reforma laboral y lo vamos a hacer por razones de fondo. Empiezo con una reflexión. Había elementos en esa reforma laboral del Partido Popular que hoy usted misma o miembros de su partido no serían capaces de sostener, no serían capaces de defender. Le voy a poner un ejemplo reciente. El despido de baja médica justificada que derogamos con carácter urgente nada más llegar al Gobierno. Les hago una pregunta. ¿Se imaginan ustedes qué habría pasado en nuestro país durante la pandemia si esta norma siguiera vigente? El acuerdo alcanzado ayer entre los representantes del Partido Socialista, Unidas Podemos y Bildu en el Congreso suponen una agresión sin precedentes al diálogo social. Pero aún más grave son las consecuencias que la derogación íntegra de la reforma laboral tendría tanto en la sociedad como en las empresas y en el empleo. Y es que es el peor momento para plantear esto. Es decir, ayer el propio vicepresidente de la Unión Europea, a una pregunta creo que de Alberto Garicano, decía, oiga, no, lo que hay que hacer es quedarse con los aspectos positivos de la reforma laboral. Es que aquí se puede ver las cosas en negativo o en positivo. El Lehendakari Urkullu también salió rápidamente a criticar ese acuerdo, aunque según su portavoz, ellos defiendan a los currelas. Aquí pocos capitalistas hay. No conozco yo muchos. Lo que sí conozco son obreros. Nosotros no hemos priorizado el capital por encima de la vida. Nosotros no le defendemos al capital, defendemos a los currelas. Para no conocer a muchos capitalistas y defender a los currelas, el PNV tiene una larga lista de personas que una vez dejado el partido se han ido a algún consejo de administración, lo que en los últimos años se conoce como puerta giratoria. Aquí tenemos un ejemplo de empresas del sector energético. Una de las soluciones para recaudar más y que no paguemos los mismos siempre es el impuesto a la riqueza, es decir, que paguen más quienes más tienen, mediante una fiscalidad progresiva. Pero también decía una cuestión que me parece importante, que todos tienen que contribuir según sus recursos a los gastos públicos. Aquello que desde esta tribuna también hemos señalado alguna otra vez, con aquello que quien más tiene, más pague. Y estamos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿se está haciendo? Y yo creo que la respuesta es no. Podríamos buscar miles de ejemplos. Yo he buscado uno que además hacía público la cadena SER, anteayer creo, que es muy gráfico. Hay 3 compañías que todo el mundo conocerá, Netflix, HBO y Amazon Prime Video. Entre las 3 facturaron 216 millones de euros en 2018. ¿Sabe cuál fue la cantidad de impuestos que pagaron en el Estado español? 100.000 euros. Facturan 216 millones y pagan 100.000 euros en impuestos. Un ciudadano medio en España que gane 23.000 euros paga 3.000 euros en impuestos. Esa es la realidad de las grandes empresas. Por eso nos hace mucha gracia que se hable de la necesidad de estimular a las empresas. ¿Con qué más se puede estimular a las empresas? La pregunta es, ¿en manos de quién ponemos la responsabilidad de guiar la recuperación de este país? Es una pregunta crucial. Efectivamente, esa es la pregunta. El 12 de julio nos toca decidir quién queremos que gestione la crisis que se avecina. Si los que miran por la oligarquía de este país o los que quieren mejores condiciones de vida para toda la gente. Para acabar, hemos querido ilustrar con estas fotos que la derecha de este país tiene muy claro que para que sus privilegios se mantengan tienen que ir a votar. Y estas capturas lo demuestran. En las anteriores elecciones autonómicas hubo un 60% de participación en Bilbao, pero en esta mesa de Otxarkoaga, barrio con la menor renta de la capital, hubo un 37%, muy por debajo de la media. En cambio, si nos vamos a Indautxu, vemos que en esta mesa votó el 76%. No solo está muy por encima de la media, sino que encima gana el PP, cuando es una fuerza bastante residual en Euskadi, y le sigue el PNV, con gran diferencia respecto al tercero. Ellos lo tienen claro. Es hora de que nosotras también lo tengamos. El 12 de julio, digamos no a los recortes y al empeoramiento de la clase trabajadora, y empecemos a construir esa alternativa de izquierdas posible en este país.